Entonces, habíamos definido, bueno, esto es de hace 2 días, así que vamos a hacerlo rapidito. Habíamos definido, acá está. Ahí. Entonces, habíamos definido el producto interno, que era una operación entre dos elementos del espacio vectorial, como una relación que hay tal que me da un número en el cuerpo, ¿ya? Y lo que se hace es tomar la representación matricial de los dos, ¿cierto? Y tomar la traspuesta de una y conjugar la otra. Entonces así tengo una matriz de 1 por n, la otra n por 1, y entonces tengo el producto interno de dos espacios vectoriales, de dos elementos de un espacio vectorial, con una base definida, ¿ya? Eso sí, definimos una base en particular. Entonces ahí vimos un ejemplo que para bases distintas vamos a tener productos internos diferentes. Y entonces vimos de que cumplían varias hipótesis, que bueno, que es positivo, ¿cierto? Que se separan, que puede salir el escalar en el primer lado, se sale solamente, si está en el segundo, se multiplica y queda como el conjugado, y además como que si quiero dar vuelta, en realidad el producto interno no es conmutativo porque si lo doy vuelta tengo que aplicar el conjugado. Entonces, así en realidad podemos definir y ya nos vamos a olvidar de la base porque en realidad siempre podemos considerar, sin pérdida de generalidad, podemos pensar en que siempre va a existir una base, que esa es la base canónica. ¿Ya? Y entonces si ya conocemos y definimos el producto interno con cierta base, ahora yo quiero que se cumpla todas estas propiedades, que las que comentamos recién, y si cumple todas estas propiedades, esta función se va a llamar producto interno. Y el espacio vectorial se va a llamar un espacio con producto interno. Y entonces aquí vimos algunos ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, en Rn o en Cn, el producto interno o canónico, porque vamos a tener en la base canónico, va a ser esta de ahí. Vimos lo que era en las matrices. Y bueno, hablamos de las funciones continuas, pero me dijeron de que no habían visto todavía integral, así que eso la podemos dejar de lado. También podemos tener, obviamente tenemos el espacio de los polinomios, y también se pueden definir un producto interno ahí, ¿cierto? De esta forma funciona de que es un producto interno. Entonces ahí tenemos varios ejemplos de producto interno. Y ahora definimos lo que era una base ortogonal. Una base ortogonal va a ser una base que cumple de que el producto interno de todos sus elementos son 0, siempre y cuando hago la combinación de dos elementos diferentes. Y además podemos determinar las coordenadas respecto a la base ortogonal, es decir, los a sub i que acompañan a los vectores de la base, donde estos coeficientes, ¿cierto? Son los elementos tal que al multiplicarlo por el elemento en la base me da el vector u del espacio vectorial. Es decir, si u se puede escribir como combinación lineal de la base, ¿cierto? Los valores de los coeficientes se pueden determinar con respecto al producto interno. Eso. Y estos coeficientes se llaman los coeficientes de Fourier para el vector u. Entonces, si tenemos estas tres condiciones, entonces vamos a hablar de que es una base ortogonal. Ya, este es bien, el tercero es bien preciso, o sea, ¿cierto? Pero me ayuda más para poder encontrar los coeficientes. Bueno, por ejemplo, la base canónica es una base y además va a ser una base ortogonal porque cumple con todas las condiciones. Y entonces tenemos que pensar que una base ortogonal, no sé si el nombre es familiar, pero tenemos que pensar que ortogonal es equivalente a decir perpendicular, ¿ya?
Ya no voy a hablar de cosas perpendiculares, sino voy a hablar de cosas vectores ortogonales. Y eso se ve claramente, por ejemplo, en R3, ¿cierto? Donde los elementos de la base canónica son estos y donde el ángulo que hay entre ellos es de 90 grados. Quiere decir que son perpendiculares entre sí. ¿Ya? Y eso quiere decir que son ortogonales. Entonces, decir que una base ortogonal es una base de vectores, tal que el ángulo que hay entre ellos, bueno, eso lo vamos a definir después, pero hay que tenerlo mejor, una visualización más geométrica de que los vectores van a ser perpendiculares entre sí. Ya, bueno, aquí ya vimos otros de funciones, pero me dijeron que no conocen la integral, así que vamos a saltar. Bueno, y eso quedamos ayer. Ya, eso es lo que vimos el día de ayer. Con respecto a las bases ortogonales. Entonces, una pregunta que podríamos hacernos es, ¿será que podemos encontrar siempre bases ortogonales? ¿Ya? Como antes no, la pregunta era, ¿será que podemos encontrar bases? La respuesta es sí, siempre vamos a encontrar una base, que son las bases canónicas, ¿cierto? En todo espacio vectorial va a haber una base canónica, entonces siempre todo espacio vectorial tiene una base. Pero ahora, ¿será que esa base es ortogonal? Y si tomo una base cualquiera, ¿será que puedo encontrar una base ortogonal asociada a ella, por ejemplo? La respuesta es sí. Y la respuesta es este teorema, el teorema de ortogonalización de Gram-Schmidt. Gram y Schmidt son dos matemáticos que estudiaron los espacios vectoriales y tienen este teorema importante que se llama ortogonalización de Gram-Schmidt. Entonces el teorema dice, sea B un K espacio vectorial con producto interno, un producto interno definido, como va a estar definido en el espacio vectorial, consideremos alfa una base, entonces alfa prima es una base ortogonal, donde los B sub i prima satisfacen la siguiente ecuación vectorial. Entonces fíjense que yo tengo una base aquí, tengo una base, y voy a relacionarlo con otra base, que yo quiero que esta base sea una base ortogonal. Entonces lo que dice el teorema es que los vectores de la base alfa prima van a ser estos de aquí. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a estudiar acá al ladito. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en primer lugar, el B1' es exactamente igual al B1, así que no hay nada que hacer. El primer vector son iguales. El segundo vector dice que es el segundo vector menos B2, D1' partido por D1', D1' por D1'. Este es el vector B2'. ¿Ya? Y fíjense que yo quiero que sean ortogonales, así que debe cumplirse de que el producto interno entre B1' y B2' tiene que ser igual a 0. B1 y B2 no sé porque es una base, no dice que es ortogonal, así que no necesariamente el producto interno va a ser 0. Pero construyendo de esta forma, los primas dice que van a ser 0. Bueno, verifiquemos. Esto va a ser B1, B2 menos D2, D1 prima partido por D1 prima, D1 prima, D1 prima. Ya, muy bien. Aquí tengo, vamos a analizar qué es esto. Esto es un vector, esto es un vector, esto es un vector, esto es un vector, esto es un vector. Pero esto de aquí, esta cosa gigante, es un número. Pertenece al cuerpo.
Profe, ¿qué es ¿Sí? eso gigante que se le quedó como pegado? No sé si fui yo. ¿Lo ven? No, sí, sí, pero no lo entendí que era lo rojo. Ah, es un número, es un cuerpo, es un elemento del cuerpo. Puede ser un número real o un número complejo. No es un vector, Ya, profe, gracias. ya, ¿cierto? Pertenece al cuerpo K. Entonces, por propiedades del producto interno, ¿cierto? Esto hay una resta o digamos una suma, entonces se pueden separar en dos, eso es lo primero. Se va a ser D1, D2 menos, y ahora va a ser D1, y todo esto que está aquí, B2, B1 prima, partido por B1 prima, B1 prima, por B1 prima. Y como decíamos que esto es un número, puede salir fuera conjugado porque está en la segunda ordenada. Entonces esto va a ser B1, B2 menos B2, B1 prima, partido por B1 prima, B1 prima. Todo eso conjugar por B1, B1 prima. Ah, ya. Estoy viendo dónde se hace ser. Pero fíjense que el B1 y el B1 prima son el mismo. Así que lo vamos a cambiar. Este es B1 prima porque son el mismo. B1 prima, B1 prima y esto es un número y acá está dividiendo por el mismo número. Así que se pueden simplificar. Simplifico esos dos. Ya, antes de la simplificación. Está conjugado, ¿cierto? Esto es una conjugación. ¿Qué dice la propiedad de la conjugación? Dice que, acuérdense que teníamos que el producto entre U y B es igual a B, U conjugado. Así que lo podemos dar vuelta. Entonces, esto es el conjugado de la división, el conjugado de cada uno. Me queda B1, B2 menos, y este va a ser B1', B2, porque está conjugado, así que lo doy vuelta. Y el de abajo lo doy vuelta, pero no se va a notar porque los dos son iguales. Y ahí ya está sin conjugar. B1', B1'. ¿Cierto? Y entonces ahora sí puedo simplificar. Estoy multiplicando y dividiendo por el mismo valor. Y acá dijimos que el B1' era igual que el B1. Y entonces tengo un número y estoy restando por el mismo número. Así que esto es igual a 0. ¿Cierto? Si quieren lo podemos escribir así. B1', B2 menos B1', B2. Entonces tengo dos números que están restados y son el mismo, así que me da 0. Entonces, sin saber que B1 y B2 son ortogonales, este proceso hace que puedo encontrar un vector y puedo encontrar el otro, tal que entre los dos sean ortogonales. Fíjense que aquí me da que el vector, los dos vectores son ortogonales entre sí. Y entonces ahí tenemos el B2, bueno, la formulita es para más, ¿cierto? Entonces podemos tener también el B3, sí, bueno, B3 como B3 menos B3, B2 prima, partido por B2 prima, B2 prima, por B2 prima, menos B3, B1 prima, partido por B1 prima, B1 prima, por B1 prima.
Ese va a ser el B3. El B4, ¿cierto? Ya no sé si es necesario hacerlo, pero vamos a tratar de hacerlo. Es B4, B3, prima, partido por B3 prima, B3 prima, por B3 prima, menos B4, B2 prima, partido por B2 prima, B2 prima, por B2 prima, menos B4, B1 prima, por B1 prima, B1 prima, por B1 prima. Ya, ese es B4. Entonces, fíjense que si tengo más vectores, estas restas, ¿cierto? Estas diferencias van a ser aún más grandes, ¿ya? Pero ese es el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. Aunque sea grande, son valores que yo voy a ir conociendo, porque fíjense que está definido por recurrencia. Si yo sé el B1, voy a saber cuánto vale el B2', y si yo sé el B2', voy a poder saber el B3', y así puedo saber el B4', y sucesivamente. Entonces, ¿cómo podemos demostrar este teorema? Entonces la idea es, bueno, supongamos que tenemos estos dos vectores, el B1 y el B2, y entonces yo quiero, estos dos vectores no necesariamente son ortogonales, ¿cierto? El ángulo que hay entre ellos no necesariamente es de 90 grados. Entonces lo que yo voy a hacer es tomar el B1 y tomar un B2' aquí, que yo quiero que sea ortogonal. Entonces ese va a ser B2'. Y entonces esta es la distancia, que es B2', la distancia también va a ser B2', perdón, B2', la norma. No, la norma no, todavía no sabemos norma. Bueno, tenemos aquí la distancia, ¿cierto? De este valor, que yo quiero que sea exactamente, por ejemplo, si B1 está aquí, yo me puedo parar aquí arriba del B2 y miro hacia abajo. Y entonces puedo tener un vector que está en el horizontal. Este se llama la proyección ortogonal del vector B2, ¿ya? Porque es como que lo voy a aplanar en la recta. No está hacia arriba, sino que como que estoy mirando de aquí hacia allá, ¿cierto? Y veo este vector así. Esa es la proyección ortogonal. Entonces, quiero crear este B2'. Quiero crear ese B2'. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces tengo que B2, ¿cierto? B2, si yo considero este vector, supuestamente lo voy a conocer o no lo voy a conocer, pero tengo este vector de aquí. Si yo sumo estos dos, ¿cierto? Me da el vector B2. Entonces B2 es la suma de estos dos vectores, del B2', que en realidad es el que quiero conocer, y el vector que es la proyección ortogonal de B2. No es todo B1 porque B1 puede llegar hasta aquí, pero el B2 es el que justo, como que si lo aplano, llega a esta altura. Entonces lo que hago al B1 lo multiplico por un escalar A. Si es menor, ese escalar A va a ser menor que 1, y si es mayor que el B1, lo multiplicaré por un valor mayor que 1. Entonces el B2 está escrito como la suma de estos dos vectores, ¿cierto? La suma de dos vectores es un vector que está aquí en el medio, y este va a ser el vector B2. Pero dice aquí, lamentablemente es una ecuación que liga tres datos, ¿cierto? B2', B2 y A de 1. Pero solo conocemos uno, que sería el B2. No sé cuánto vale este A, así que no sé cuánto vale esto, y tampoco sé cuánto vale B2'. Pero entonces podemos hacer algo. Podemos multiplicar, o sea, encontrar el producto interno entre B2 y B1. ¿Ya? Entonces, si yo hago el producto interno aquí,
Voy a calcular el Producto Interno de B2 con B1, entonces va a ser el Producto Interno de B2, B1 va a ser igual al Producto Interno de B2' más A de B1, B1. Como aquí hay una suma, se pueden separar y entonces me queda eso más esto. Estos de aquí, aunque no sé cuánto valen, yo sé que B1 y B1' son ortogonales. O sea, B1 y B1' son iguales. Y entonces esto tendría que ser 0. Quiero que sea 0. Así que voy a decir que eso vale 0. Por lo tanto, me queda que el Producto Interno entre B2 y B1 es igual a A por B1, B1. Por lo tanto, el coeficiente con el que tengo que multiplicar el vector B1 va a estar dado por esto de acá. B2, B1 partido por B1, B1. Por lo tanto, quiere decir que el B2 es igual a B2' más B2, B1 partido por B1, B1 por B1. Solamente reemplazo el valor de A. Entonces yo ya sé cuánto vale esto, porque yo sé cuánto vale B1, yo sé cuánto vale B2. Y bueno, y en vez de tener 3 datos, o sea, de no conocer 2 datos, ahora ya conozco los 2 datos necesarios. Me falta despejar el B2'. Entonces el B2' va a ser igual a B2. Y esto lo paso para el otro lado, me hace menos B2, B1 partido por B1, B1 por B1. Que es exactamente nuestro primer integrante del proceso Gram-Smith. El vector B2' estaba definido así. Lo vemos acá. Aquí está B2'. Entonces no es tan extraño, sino que es como el necesario para que el B1 y el B2' sean ortogonales entre sí. Profe, ¿Sí? el B1 se multiplica por A porque, por ejemplo, si la proyección ortogonal creo que era, Uh-huh. es la mitad, sería como, el alfa sería un medio. Sí, exactamente. La proyección ortogonal aquí hace de que el vector B1 puede hacer exactamente hasta aquí, supongamos, y entonces la proyección va a ser que debo encontrar un vector más pequeño. Entonces en este caso el A tiene que ser menor que 1 para multiplicar el B1, ¿cierto? Y me queda en realidad este vector más pequeño. Ya, gracias, profe. Ya disculpen que viene mi hijo a hablar. Ya, bueno. Entonces por eso este valor de A es un valor real que lo pudimos encontrar, ¿cierto? Como esta división de dos productos internos. Así podemos encontrar el valor de A, sustituirlo ahí y poder encontrar el valor de B2. Bueno, eso la idea es hacerlo en general. ¿Ya? Entonces, uno lo va a hacer ahora. Supongamos que vamos a construir el BJ'. ¿Ya? Y J varía, puede estar entre 2 y N-1. O sea, ya mostramos que vale para el B2, encontramos el B2' y ahora yo quiero encontrar todos los otros valores. Entonces, vamos a suponer que el B sub J' va a estar construido y vamos a ver de qué se puede construir. Este no es Bn, porque esto es como inducción. Entonces, este tendría que ser BJ más 1. Es BJ más 1.
Bueno, si ese es BJ menos 1, puede ser BJ. A ver. No, es construida para... Ah, ya, no, disculpen, ya. Estaba leyendo mal. Aquí está diciendo que vamos a suponer que están construidos todos los anteriores. El 2, el 3, el 4, hasta el n-1. Y aquí van a querer construir el último. Esa es la idea. Ya, eso van a querer construir. Entonces, el último, el Bn', se dice que es igual a esto. Y entonces para ver de que este vector sea ortogonal a todos los demás, ¿cierto? Vamos a calcular el producto interno entre este que está construido con cualquier otro que yo ya sé que es un vector ortogonal. Por lo tanto, el Bn' es toda esta diferencia, coma el B'J, que es el que está acá. De la misma forma que el anterior, ¿cierto? Nosotros vamos a separar este producto interno y va a ser, no sé si se ve, vamos a hacer acá, va a ser Dn, Bj' menos, y vamos a tomar este elemento, Dn, Bj menos 1' partido por Bj menos 1, Bj menos 1, por Bj menos 1', Bj, menos, y fíjense que todos estos van a ser menos, 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 hasta el último, que va a ser Bn, B1', partido por B1', B1', de B1', Bj'. Pero dice de que todos los Bj entre 2 y n-1 son ortogonales. Entonces, estos, bueno, hay que sacar este vector, o sea, este elemento de ahí, ¿cierto? Lo que estoy diciendo que eso va a salir fuera del producto interno y me va a quedar así. Entonces, este producto interno es 0, porque ya sabemos que son ortogonales, el J y el J menos 1. Y este también es también es 0. Todos son 0. ¿Por qué se nos J aquí? Sí, falta uno. Porque acuérdense que tiene que aparecer este de aquí, y entonces esto se va con ese, y este me quedan iguales, y por eso da 0. Que eso es lo mismo que hicimos en el caso del 2. Disculpa por interrumpir. Entonces, em, a ver, entonces, me confundí. Porque se pega por
Claro. Ah, ya entendí. Sí, este índice tan raro. Este no es J, este es N menos 1. Ay, sí. Ay, sí. Ya, estos son N. Claro, ¿por qué? Porque dice de que el Vn', ¿cierto? Por la definición, es esta de aquí. Si el J lo cambiamos por N, me queda N aquí, N aquí, N, 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 N. Y N acá. Entonces todos son Ns, no Js. Entonces ahí quedan los B sub N y todos los otros son N. Entonces si hacemos el producto interno entre, vamos a hacerlo de nuevo. Ahora sí va a salir. Si hacemos el producto interno entre Vn', coma Bj', esto va a ser igual a Dn menos Dn, Dn menos 1' partido por Dn menos 1', Dn menos 1' por Vn menos 1' menos Dn, Dn menos 2' partido por Vn menos 2', Vn menos 2', más Dn menos 2, y así sucesivamente hasta encontrar el Vn Vj', partido por Vj', Vj' por Vj. Menos, esto va a seguir, ¿cierto? El Vj está entre 2 y n menos 1, así que ese es un valor menos hasta el último, que va a ser Dn, V1', partido por Vn, no, V1', V1' por V1', coma Vj'. Ya, a ver, ahora atento porque no voy a escribir más, voy a empezar a borrar. Entonces tenemos el Vn', está escrito, lo desglosé de esta forma. Todo esto está acá. Y este es el Vj', que es el segundo. Por propiedades de producto interno, ¿cierto? Esto va a ser igual, y lo vamos a borrar aquí, va a ser igual a, vamos a borrar acá, va a ser Vn', no, Vn' no, es Vn, Vj', ¿cierto? Menos, este va a ser el producto entre S y Vj', ¿cierto? Pero como esto es un escalar, ¿cierto? Un valor real o complejo, lo puede salir y me va a quedar ese producto interno menos este producto interno menos este producto interno. J'. Este es Bj'. Y el último me queda ahí. Ya se pueden separar todos. Los B sub 1' hasta el B sub n menos 1 son ortogonales, los primas. Entonces, este de aquí y este de aquí, ¿cierto? Todos son ortogonales y todos son 0. 0 y 0. Entonces, el único que sobrevive es este, porque es BJ' y BJ'. Entonces me va a quedar que Dn', BJ' es igual
a Bn, Bj' menos Dn, Bj', partido por Bj', Bj' por Bj', Bj'. Entonces esos se me van, ¿cierto? Se simplifican y me quedan estos dos. Y la diferencia de estos dos es 0. Ahí sí. Entonces fíjense que hicimos lo mismo que en el caso 2, ¿cierto? Pero ahora tenemos un vector mucho más grande. Pero pensando siempre de que todos los anteriores son ortogonales, ya, la Carla dice, me perdí muchísimo y eso fue hace mucho rato que no le vi el mensaje. Ah, ahora, ya. ¿Dónde se perdió? ¿En la demostración acá? Nada más achicarle un poquito para mostrar mejor. Quizás más de lejos se ve mejor. No sé. Ya, mire, le vamos a explicar de nuevo. Vamos a hacer el 2 primero mejor. Este que hicimos aquí. Nosotros teníamos un vector V1. Ya. Nosotros teníamos el vector V1 y le vamos a llamar V1'. Y el vector V2' le pusimos este nombre gigante. ¿Ya? O sea, así va a ser. Va a ser de esta forma tal que V1 y V2', ¿cierto? Sean ortogonales. Esa es la idea. Bueno, y aquí lo demostramos. ¿Qué quiere decir que sean ortogonales? Quiere decir de que si yo hago el producto interno entre estos dos, me va a quedar eso, ¿cierto? Por propiedades del producto interno puedo separar este con este, ¿cierto? Y el V1 con todo esto. Entonces ahí lo puedo separar. Pero esto, ¿cierto? Lo que está en rojo es un escalar. Entonces sale fuera del producto interno. Pero está en la segunda coordenada en este caso. Por lo tanto, va a salir conjugado. Podríamos haber hecho al revés si no sale. Pero bueno, ya lo hicimos así. Entonces sale conjugado. ¿Qué quiere decir que sale conjugado? Quiere decir que tenemos esta propiedad. Que U, B es igual a B, U conjugado. Así que lo podemos dar vuelta y ahí queda sin conjugar. Entonces me queda esto, que es un número. Me queda esto y me queda esto de aquí. ¿Cierto? B1 y B1' son iguales, así que le puedo poner el prima y no va a pasar nada. Son iguales. Entonces aquí me queda B1', B1'. El conjugado de este es el inverso, o sea, dar vuelta. Entonces me queda B1', B2. Y hay que dar vuelta a este, pero no se nota. Así que ahí yo puedo simplificar estos dos, ¿cierto? Y me quedan esos dos vectores que fíjense que es el mismo y los resto, así que me da 0. Ya, esa es la demostración de que el B2 es ortogonal con B1'. B2' es ortogonal a B1'. Y entonces ahora lo que queremos mostrar que vale esto para cualquiera. Ya, entonces en realidad lo que vamos a mostrar, para no mostrarlo para cualquiera, sino lo que aquí quieren hacer es mostrar que vale para el último. Es decir, vamos a suponer que todos los B sub J entre 2 y n-1 satisfacen 13. ¿Qué quiere decir 13? Ah, por aquí estaba 13. Ah, no está. Ya no importa. Satisface la propiedad de que sean ortogonales. ¿Ya? Es decir, B1', B2' hasta Bn-1' es un conjunto ortogonal. O sea, todos los elementos de aquí, los B sub i, B sub J', son iguales a 0. Donde 1 es menor o igual que i, j menor o igual que n-1 y el i tiene que ser distinto de j. ¿Ya? Eso está diciendo que son ortogonales, que todos los productos internos entre ellos son iguales a 0. Entonces, ahora nosotros queremos mostrar que el último también es un elemento ortogonal. El último estaba mal escrito aquí, lo escribí, ya no lo escribí porque le puse cosas.
Bueno, pero es este, pero en vez de J se le coloca N. Ya. Acuérdense que el Vn' va a ser Vn menos Vn, Vn menos 1', partido por Vn menos 1', Vn menos 1' por Vn menos 1'. Y así sucesivamente hasta llegar al V1'. Entonces lo que yo quiero demostrar, bueno, vamos a olvidarnos de esta parte porque los índices están malos. Y entonces vamos a hacer la demostración. Entonces voy a hacer que el Vn', quiero ver si es ortogonal para cualquier J entre 2 y n menos 1. ¿Ya? Todo esto yo sé que son ortogonales y quiero saber que además el Vn' sea ortogonal. Entonces, el Vn es como les decía acá, ¿cierto? Si le hago coma el Vj', me va a quedar esto de aquí, que ya se ve todo desordenado. Vamos a escribirlo de nuevo. Entonces esto es Dn menos Dn, Vn menos 1', partido por Vn menos 1, Vn menos 1, prima, por Vn menos 1. Menos Vn, Vn menos 2', por Vn menos 2', Vn menos 2', por Vn menos 2'. Y así puedo llegar hasta el Vj, es decir, Vn, Vj', partido por Vj', Vj', por Vj'. Y tengo que seguir menos, puntito, 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 hasta el Vn, V1', partido por V1', V1', por V1', Vj'. Todo lo que está aquí es el Vn', ¿ya? Y esa es coma, es la segunda parte. Entonces, yo puedo separar esto, ¿cierto? Por propiedades de producto interno, puedo separar cada uno de estos de las restas, compararlo con este y sacar este numerito hacia afuera del producto interno. Entonces me va a quedar Vn, Vj' menos, y aquí me queda el producto interno afuera, ¿cierto? Porque es un número, Vn menos 1', Vn menos 1' por Vn menos 1', menos, no, perdón. Y este es el producto interno, el Vj'. Ahí sí. Ya. Estoy separando estos productos internos, entonces me queda este, que es S con S, después este con este, después S con S, y después vamos a poner aquí Vn, Vj', partido por Vj', Vj', por Vj', Vj'. Menos, puntitos, 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 menos, y este va a ser Vn, V1', por V1', V1', por V1', Vj'. ¿Ya? Entonces, sabemos, porque aquí dice sabemos, o supongamos, que todos estos son ortogonales, entonces se cumple esto de aquí. Entonces aquí, ahí, este de aquí no sé cuánto vale, porque este no dice que sea ortogonal con ese, así que lo vamos a dejar aquí. Pero estos sí son ortogonales, el n-1 y el j están dentro de los que cumplen esta condición, porque el i y el j vale entre 1 y n-1. Así que este de aquí es 0. El de acá al lado también va a ser 0.
El de acá también va a ser 0. Este no va a ser 0. Porque dijimos que el i tiene que ser igual a distinto de j. Y aquí están los dos iguales. Así que ese no es 0. El de aquí es 0 y todos los demás también son ceros. Entonces tenemos una suma gigante, pero en realidad me quedó así. Bn, bj' menos Dn, bj' partido por Bj', bj' por Bj', Bj'. Entonces, esto es un número que está multiplicando y dividiendo. Así que se simplifican estos dos. Y entonces me queda esto menos eso, ¿cierto? Que me queda igual a 0. Eso menos eso es lo mismo, así que me queda igual a 0. ¿Ahora quedó más claro? Sí, qué bueno. Ya, de nada. Ya, bueno. Entonces, vamos a terminar con un poquito más. Entonces, consideremos, como ejemplo, consideremos el subespacio W. Entonces, usando el producto interno usual, R4, y se determinemos una base ortogonal para W. Entonces, tenemos un subespacio, ¿cierto? De R4, y dice, usando el producto interno, podemos determinar una base ortogonal. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, la primera etapa es, ¿cierto? Es encontrar cuáles son los vectores que generan este subespacio. Eso no voy a entrar en detalle porque esto ya lo hemos hecho muchas veces, ¿cierto? Tomamos los elementos x, y, z, t que están en R4 y que cumplen la condición, despejamos un valor, lo reemplazamos, ¿cierto? Y entonces ahora podemos escribir este vector en función de x y z, no de t. Y entonces los tres vectores que generan este espacio vectorial son estos tres. Bueno, y además como generan y son, podemos mostrar que, y es fácil ver que son linealmente independientes, porque aquí hay elementos que generan con la primera y la cuarta coordenada, aquí con la segunda y cuarta, y aquí la tercera y cuarta coordenada. Así que son linealmente independientes y en realidad entonces este no solamente es un conjunto generador, ¿cierto? Para el conjunto W, sino que es una base para W. Pues, como dice claramente, son linealmente independientes. Eso se lo pueden verificar también fácilmente. Entonces tienen estos tres vectores y la idea es encontrar una base ortogonal. Y entonces vamos a usar el proceso de Gram-Schmidt para describir y encontrar nuestra base ortogonal asociada a esta base. Entonces, tengo el primer vector, este de aquí, ¿cierto? Después tengo que hacer el V2, es el vector V2. A ver, vamos a hacer esto. No, no me resulta. Entonces, este es mis vectores. Este va a ser V1, este es V2 y este es V3. Entonces, V1' es V1, ¿cierto? El V2' dijimos que era el V2' es igual a V2 menos el producto entre V2, V1' partido por V1', V1' por V1'. Entonces me va a quedar el V2, ¿cierto? Es ese, el V2, el V1', que es el mismo que el V1, partido por el producto entre V1' por el V1'. Los reemplazo todos. Este es el vector que está aquí. Y este de acá, ¿cómo es el producto interno entre R4? Esto de aquí va a ser 0 por 1 es 0.
1 por 0 es 0. 0 por 0 es 0. Y menos 1 por menos 1 es 1. Partido por 1 por 1 es 1. 0 por 0 es 0. 0 por 0 es 0. Y menos 1 por menos 1 es 1. Entonces, esto me queda un medio. ¿Ya? Por eso aparece el un medio ahí. El producto interno entre esos dos me va a dar un medio. Y entonces un medio por esto es 0,1, 0, menos 1 menos un medio, 0, 0, menos un medio. Y resto los vectores, 0 menos un medio es menos un medio. 1 menos 0 es 1. 0 menos 0 es 0. Y menos 1 menos menos un medio es menos un medio. Entonces ese es el vector que tomamos aquí. Podemos tomar este o podemos tomar uno con una multiplicación por escalar. Por ejemplo, si yo multiplico por un medio todo, o sea, como que factorizo por un medio, me va a quedar menos 1, 2, 0 y menos 1. Y entonces, como yo quiero que sea ortogonal, la multiplicación por algún escalar también va a continuar siendo ortogonal. Y por eso uso uno con términos enteros. Pero podemos usar este sin problema también. Único que como este va a ir de nuevo acá, ya con fracciones, se puede complicar un poco la operación. Por eso esto se puede considerar y tomar solamente la parte con valores enteros. Y entonces el B3 va a ser, reemplazándolo en la formulita, B3, este es B3, B3, B2' por B2', 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 ¿cierto? Y este es B3, B1', 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 y B1'. Entonces se reemplazan, ¿cierto? Y bueno, multiplico acá con los productos internos. Me van a dar estos dos vectores que en realidad al final el resultado es ese de ahí. De nuevo puedo multiplicar o factorizar por un tercio y me quedo con el vector con elementos enteros. Y esta base nueva es una base ortogonal para nuestro espacio vectorial, nuestro subespacio de R4. Entonces, aquí antes teníamos una base, pero no necesariamente ortogonal, y no es ortogonal esta base. Y acá encontramos entonces una base también, pero va a ser ortogonal, es decir, el producto interno entre cada uno de ellos es 0. O sea, siempre usando el proceso Gram-Schmidt, puedo encontrar la base ortogonal asociada a una base del espacio vectorial. Eso. Nos vemos. ¿Alguna duda, consulta? Profe, yo tengo una duda, pero es con respecto a la tarea. No sé si se podrá. Sí, claro, dígame. ¿Me deja compartir pantalla? Ah, sí, claro. De la 2 no entiendo qué es A. Ah, ya. Ah, es cualquier subconjunto del espacio vectorial. Bueno, aquí dice, en palabra, en realidad no sé si está bien exactamente la anotación, pero en palabra dice la intersección de todos los subconjuntos D que contienen a C. Entonces, A es un subespacio vectorial de E tal que contiene a C. ¿Se ¿Cómo de entiende? nuevo?
Vamos a hacer el dibujito. Aquí tengo E, que es mi espacio vectorial. ¿Ya? Y entonces tengo un subconjunto del C. C. ¿Ya? Entonces, ahora yo quiero encontrar todos los subespacios de E, porque fíjense que el C no necesariamente es un subespacio, es un conjunto solamente. Entonces, eso quiere decir de que quizás puede estar el 0 o no puede estar el 0 dentro o fuera del C. No nos está diciendo que esté dentro. Solo C es un subconjunto de E solamente. Pero los A son subespacios vectoriales. Entonces, el 0 tiene que estar ahí. Vamos a poner con otro color. Entonces, aquí va a ser A. Vamos a poner A1. Entonces, este es otro A. A2. La única condición aquí es que el 0 tiene que estar y el C también tiene que estar en el conjunto A, de los AES. Entonces aquí puede haber otro A, no sé. ¿Ya? La única condición es que los A son subespacios vectoriales, así que tiene que estar el 0 y además contienen a C. Y el LDC es la intersección de todos esos conjuntos, de todos esos subespacios. Entonces, digamos que aquí nuestros dibujitos, si fueran 3, este sería mi conjunto LDC. Ese de ahí. En la intersección de todos los subespacios que contienen al conjunto C y son subespacios del espacio vectorial. Ah, ya. Y ahora sí entendí. Ya, qué bueno. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Profe, yo tengo una duda que no entendí exactamente qué busca, al menos con mi 2. ¿Ya? Ese de la muestra activa. Sí. No entiendo exactamente qué hay que responder, se podría decir. Acá está. Dice probar. Esto tienes que mostrar. Perdón. Esto. ¿Y a qué hace referencia con manera única? Se puede escribir de manera única que como W igual a 1, 2, por acá. Acuérdate que cuando nosotros teníamos un conjunto que generaba, pero no era base, podíamos escribir el 0 de dos formas diferentes. Ah, comprendo. Entonces aquí esa es la manera única, que todos los elementos se pueden escribir en realidad, y en particular el 0, de una única forma. Comprendo. Ya. Gracias. Ya. ¿Nadie más? Ya, nos vemos entonces, que estén bien. Chao.